Hola amigos de YouTube, soy Naruto8661, aquí con el review del mod, finalmente. Esta es mi skin, está fea, pero es mi skin. Y hoy vengo a presentar a The Forbidden Forest. Es un mod muy bueno, muy interesante y pues sobre todo es de explorar. Si a quien le guste de explorar, pues ustedes pueden venir y instalarse este mod y tal, y pueden irse a explorar a The Forbidden Forest. Esta no es mi casa definitiva, ni es mi mapa definitivo, ni nada por tal, pero para hacer todo esto tienen que encontrar diamante para ir al infierno y encontrar glowstone, que es lo principal. Bueno, tenemos 3 glowstone y uno de hierro, y los colocaremos de la siguiente manera. No importa dónde lo coloque, o tal vez sí, pero no importa. Y cuando tenemos 4 Mystical Stone, para hacer el portal entero necesitaríamos 14. Exactamente 14 exactos. O bueno, quitando las esquinas tendríamos 10 solo. Y pues con 10 pues haríamos esto pero sin esquina. O ven, ese es el Forbidden Forest. Y lo prenden igual como si fueran a The Nether, pero con Mystical Stone. Y pues este es de Forbidden Forest. Esto es un enemigo que son esqueletos armados. No sé, tal vez te puedan dar pedazos de armadura, como este, medio pedazos de armadura. Nos ponemos muy felizmente. Y bueno, de Forbidden Grass, esta tierra nos sirve para craftear. Es muy importante, no tanto, pero es importante. Pero cuidado, si agarran de esta, la que está abajo de Forbidden Grass, agarran Forbidden Dirt, no la ocupamos. Y si agarran, por ejemplo, un pedazo de tronco, no se llamará Forbidden Wood, se llamará Forbidden Log, para que podemos hacer Forbidden Planks, que son meramente decorativas. Y también podemos encontrar de esta piedra, se llama Bardstone. Esta también nos sirve para craftear y tal. Y este es el enemigo que les decía yo, se llama Ash Creeper, y es 10 veces más poderoso que un creeper normal. Y si lo matas sin que te explote, te dará Ash. Bueno, yo voy a hacer que explote para que vean la explosión. Se me lagueó un poco la compu y esto es lo que hace. Maldito creeper. Aquí también se pueden encontrar islas flotantes y casas de hechiceros. Bueno, si lo matas sin que explote te dará 2 Ash, creo, o te dará Ash simplemente. Con lo cual haremos todo se encuentra en las dungeons. En las dungeons que hay por ahí y tal, donde se encuentran arañas gigantes que mostraré casi al final. Con la Bardstone, con el 9 Bardstone haremos 4 Bardstone Brick, que son también meramente decorativas. Y estos son los diferentes materiales que habrá en el juego. Son minerales. Esto es hematite. Esto es cobalt. Esto es meteorito. Y el último es Blackstone. Lo más poderoso de esto, el más poderoso es el meteorito. Obviamente con las cosas de Forbidden Log podemos hacer Forbidden Planks, con las que podemos hacer útil Crafting Table o útiles Forbidden Stick, con las que haremos las diferentes armas. Y es como tienen que extraer Forbidden Sticks, porque si lo hacen, bueno, ahorita van a ver. Esto se hace los meteoritos, Meteorite Sword. Pero si lo hacen con unos normalitos, sticks,
no le saldrá el crafteo, ni de cobalt, ni de machite, no le saldrá crafteo. Sin embargo, si yo pongo uno de Forbidden Stick, saldrá el crafteo. La arma más poderosa, como ya les dije, es de meteorito, y con las de meteorito es como si estuvieran en modo creativo y no se gasta nada, o sea, es una maravilla. Se pueden ir contentamente y por 50 golpes se gasta lo que se gastaría las de diamante, algo así leí, o no sé, estoy imaginando y yo dando falsas razones y tal. Y bueno, también está la hacha que ahorra tiempo cortando madera, pero aún así es muy molesto. Y con la Forbidden Planks pueden hacer Wooden Planks normalitas. Y con 4 Ash pueden hacer 4 de estas cosas que se llaman Ash Block, que son meramente decorativas, que sería lo que tengo en el piso. También, como ya les dije, Birchstone y Forbidden Grass nos serviría para craftear. Obviamente hacen este crafteo y les dará una casa portable. Sí, una casa portable en este modo. Se llama Doubling Dead. Ustedes salen, se van a mudar, pero ¿saben qué? Olvidan su casa. Ustedes se van, oh, olvidé mi casa, pero te traje todas mis cosas. Oh, pues qué bien que tengo mi Double Dead. Lo ponen, le pegan y sale esto. Lo que pasa es que está un poco bugueado y tal, pero viene muy bien. Eso, muy bien surtida. Hay veces que allí cuando está en la cama le sale media cama y lo tienen que quitar y volver a poner, si no se hace un lagazo. Ahora también tenemos un nuevo pastel. Sí, pero este no se pone, nomás se come así, como galletas normales. Se las comen y van ahí por tal y cual, felices comiéndose su Jaffa Cake y malditos perros. También hay una Spiderhead con 2 bones, obviamente, y es muy duro, y cuando los vuelas hacen un sonido de araña. No sé qué hará ese sonido de araña, pero si lo pican te da la decorativa Spiderhead. El picado es como si picas piedra y te da no me acuerdo. Eso, si picas piedra normal y te da otra, así. Y esas son como las calabazas, que le puedes poner una antorcha dentro. Y obviamente, como son como las calabazas, pues brillan. Como tal y cual. Y esto se puede encontrar en la casa de los magos, como les dije que había. El gel se encuentra con estas piedras, que si las picas salen Dirt Slimes. Como ven, ahí está un Dirt Slime. Esos 10 Slimes, si los matas, te darán gel. Que el gel nos servirá para hacer útiles antorchas. Están estos libros que se llaman Spell Tome, que no tienen nada dentro, pero nos servirán para craftear. Nos hacemos esto y tomamos el primer crafteo. Este crafteo es muy gracioso, como no sé si habían visto la serie de Kokiki no Bashbel, pues es así, tal y cual. Y todos los materiales con los que harán estos libros se encuentran en las casas de los magos o en las islas flotantes que hay en The Forbidden Forest. Fade y clic derecho y tirar un rayo. Págate. Y pues puede ser muy instructivo, muy divertido y tal, porque con él pueden
poner el tótem de Herobrine. Y con el siguiente crafteo sería mucho más divertido que el anterior. Ahora verán por qué. Se llama Book of Explosion. Ya se imaginarán por qué se llama así. Bueno, vamos a ir a esa casa que no la necesito ahí. Se ve muy fea. Y tal. Y le ponemos así. ¡Ta! Se convierte en dinamita. Y ese no se muere. Ninja. Jolines. Muérete. 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 Yo me voy. Me largo. No se muere. Tendré que hacerlo de la manera tradicional y manual. Muere, conejo. Esquivo flechas porque soy mejor. Y te dan. Me largo de aquí. Y pues también pueden ir muchas cosas, pero obviamente son detalles pequeños, como la reina araña, que no sé por qué no se las mostré. Y también está otra cosa, no me acuerdo qué es. No, nomás está la araña, creo. No, también está otra cosa. Y bien, les mostraré la araña, que sería la... Bueno, primero que nada les mostraré este bug que tiene este mod, que creo que está muy bien. Puedes hacer esto y obviamente te da esto y puedes ir a explorar y tal, y tú ahí con tu y nomás lo pones y tal, se va de Forbidden Forest. Y obviamente tú vas muy felizmente, si te pierdes no importa, ahí nomás pones tu cosa y te vas al mundo normal. Y este es la King Spider. No te hace daño ni nada, pero si la matas te da Mystical Stone. Sí, se te queda viendo como tonta y tal, pero no te hace nada pacífica. Pero no te da ni... creo que te da poca experiencia y ya está. Pero nada más. Y te debe dar Mystical Stone 4 o 2. Bueno, ahora sí, esto es todo el mod. Gracias por sintonizarnos y tal, por ver el video, por suscribirse, por agregar el video a favoritos y tal cosas, X cosas, que obviamente se agradecen, ¿no? Que son pequeños detalles. Y pues gracias, y yo aquí me despido. ¿Por qué está tan oscuro? Me despido. Adiós.